Es un placer singular, matizado por una cierta melancolía, volver a tomar la palabra. Me dirijo a vosotros desde la quietud de mi estudio eterno, esa habitación propia donde el tiempo ya no exige su tributo. Soy Henry James, y si bien mi cuerpo descansa en la tierra de Cambridge, mi espíritu, o lo que queda de mi intención artística, sigue errando, buscando, tal como lo hice en vida, esa figura en la alfombra, el patrón oculto que da sentido a la existencia. Me acerco hoy con una doble reverencia. Primero, saludo a aquellos viejos amigos, mis lectores devotos, los iniciados. Vosotros que habéis tenido la inmensa paciencia de seguirme a través de mis oraciones laberínticas, que habéis soportado mis paréntesis y mis digresiones, sabiendo que al final del camino os esperaba una verdad psicológica que no podía ser dicha de otro modo. A vosotros que amáis el roce de la seda en un salón veneciano y comprendéis que una pausa en una conversación puede ser más violenta que un disparo. A vosotros os ofrezco mi gratitud silenciosa. Conocéis mis manías, mi obsesión por el punto de vista, y aún así permanecéis. Y luego me vuelvo hacia vosotros, los recién llegados, los que os acercáis con curiosidad, quizás atraídos por el título, por una adaptación moderna o por el simple azar. Os observo con fascinación. Venís de un mundo rápido, eléctrico, y os encontráis frente a un hombre que creía que la vida debía saborearse despacio, como se saborea un té en una tarde de lluvia de Londres. No temáis. Mi reputación de escritor difícil es a menudo una exageración de aquellos que tienen prisa. Mi deseo nunca fue confundir, sino ser fiel a la complejidad de vuestras propias mentes. Nací en una Nueva York que ya es polvo y memoria, cerca de lo que hoy conocéis como Washington Square. ¡Ay, Washington Square! Esa pequeña novela es quizá la mejor puerta para entrar en mi casa. Es una estructura sólida de ladrillo rojo, sin adornos innecesarios. Allí os presenté a Catherine Sloper, una mujer sin encanto, sin ingenio, pero con una capacidad para el sufrimiento y la dignidad que desafía el cinismo de su brillante padre. Si leéis esa historia, no busquéis finales felices de cuentos de hadas. Buscad la realidad de cómo el desamor nos talla, nos define y a veces nos deja en una soledad que extrañamente se convierte en nuestra fortaleza. Catherine no triunfa, pero perdura, y en esa perdurabilidad hay un heroísmo callado que siempre me conmovió. Mi vida fue un viaje constante, una peregrinación entre América y Europa. Me obsesionaba el contraste. La inocencia ruidosa y democrática del Nuevo Mundo frente a la experiencia, la belleza y la corrupción moral del viejo continente. De ese choque nació Daisy Miller. Pobre Daisy, tan imprudente, tan americana, paseando por el Coliseo de noche sin carabina, desafiando a la sociedad romana. Ella no sabía que las reglas sociales son tan letales como la malaria romana. Al escribirla, quise capturar esa frescura condenada. A mis lectores veteranos os pregunto, ¿no sentís todavía esa punzada de injusticia ante su destino? Y a los nuevos, mirad en Daisy el espejo de vuestra propia juventud, esa creencia de que nada malo puede pasaros solo porque nuestras intenciones son puras. Pero mi ambición iba más allá de la anécdota social. Yo quería ser el historiador de la conciencia. Quería pintar no el rostro de la gente, sino el paisaje de sus pensamientos. Allí llegamos al retrato de una dama. Isabel Archer es, me atrevería a decir, la mujer más importante de mi carrera. Ella que quería ver el mundo, que rechazó la seguridad por la libertad, solo para descubrir que la libertad es una carga pesada y que a veces elegimos nuestra propia prisión
con los ojos muy abiertos. Su historia es la tragedia de la elección, el momento en que se sienta junto a la chimenea, vigilando la noche, dándose cuenta de su error. Eso es para mí el verdadero drama. No hay espadas, no hay gritos, solo una mente que despierta. Sé, sin embargo, que una parte de mi fama actual descansa sobre cimientos más oscuros. Otra vuelta de tuerca. Me resulta irónico y delicioso que esa fantasía, ese pequeño divertimento sobre una institutriz y dos niños en una casa inglesa, os siga quitando el sueño. A los amantes de mi obra sé que habéis debatido 1000 veces. ¿Existe Peter King y la señorita Jessel? ¿O son los demonios privados de la institutriz? No voy a resolver el enigma, pues el enigma es la historia. El terror, queridos amigos, no reside en el monstruo que sale del armario, sino en la duda de si el monstruo lo hemos traído nosotros. Os invito a Bly. Entrad en esa casa, pero tened cuidado, el suelo es resbaladizo y las sombras son largas. A medida que envejecí, mi pluma cambió, lo admito. A mis lectores fieles, gracias por acompañarme en la fase mayor. Sé que obras como Los Embajadores o La Copa Dorada exigen esfuerzo, pero sentía que el lenguaje sencillo ya no bastaba. La vida no es sencilla, las relaciones humanas están hechas de impresiones fugaces, de cosas no dichas, de malentendidos sublimes. Quería atraparlo todo, cada vibración del aire entre dos personas. Lambert Steder, en París, exhortando al pequeño Bihan a vivir todo lo que pueda. Estaba expresando mi propio lamento y mi propio consejo. Yo fui un hombre que vivió vicariamente a través de la observación, a través del arte. Sacrifiqué la vida directa por la vida representada. Y no me arrepiento, pues me dio el poder de ver todo lo que otros solo miran. Mi legado no solo son libros en un estante, mi legado es una forma de mirar. Os enseñé, o intenté enseñar, que la novela es un arte serio, tan sagrado como la pintura o la escultura. Luché contra la idea de que la ficción era un mero entretenimiento para mujeres ociosas. La ficción es historia, es la historia de la vida interior. Introduje la idea de que la realidad depende de quien la cuenta. No hay una verdad única, solo hay percepciones. Y en esa subjetividad, en esa limitación, está nuestra humanidad. Para aquellos que ya me amáis, seguid buscando en mis páginas. Siempre hay un matiz nuevo, una ironía que se os escapó la primera vez, una frase que brilla con una luz distinta según la edad que tengáis al leerla. Volved a los papeles de Asper y sentid de nuevo la atmósfera decadente de Venecia y la codicia literaria que me temo sigue tan vigente hoy como entonces. Y para vosotros, que estáis a punto de abrir vuestro primer libro mío, sed pacientes, no corráis, dejad que la atmósfera os envuelva, aceptar mi invitación a entrar en salones donde la luz es tenue, donde la conversación es un duelo de esgrima con floretes de punta Roma y donde un simple gesto puede cambiar el destino de una vida. Soy Henry James. Fui un observador, fui aquel en quien nada se perdía. Y mi mayor deseo, ahora que mi voz os llega a través del tiempo, es que a vosotros tampoco se os pierda nada de esa extraña, dolorosa y magnífica aventura que es estar vivo. Leedme no como a un clásico polvoriento, sino como a un confidente que os espera en el sillón de al lado, dispuesto a contaros con todo detalle lo que realmente ocurrió.
Henry James, el observador. Para entender a Henry James hay que olvidarse de esas palabras que los hombres usan para sentirse seguros: hogar, escuela, raíces. Su vida no se construyó sobre la tierra, sino sobre el movimiento. Su verdadera educación no ocurrió entre muros, sino tras el cristal de los carruajes y en la atmósfera viciada de los hoteles europeos, bajo la vigilancia de un padre teólogo, un hombre tan brillante como insoportable en su excentricidad. En sus memorias, James confesaría que aquellos años no fueron un aprendizaje, sino una forma de devorar el mundo con la mirada, de beberse la vida por los ojos mientras los pies nunca tocaban suelo firme. Henry nació el 15 de abril de 1843 en el número 21 de Washington Place. Nueva York era entonces una ciudad de mercaderes, joven y hambrienta, pero él nació ya saciado. Llegó al mundo con la mayor de las libertades y a la vez con la mayor de las condenas. No necesitaba trabajar. Todo se lo debía a su abuelo William James, de Albany, ese inmigrante irlandés con una astucia que rozaba la rapacidad. Había levantado un imperio de 3 millones de dólares con el tabaco y los edificios. Esa fortuna fue la que permitió que su hijo, Henry James Sr., dedicara a ese lujo tan aristocrático que es el ocio intelectual. El padre era un hombre que llenaba las habitaciones. Tenía una pierna de palo, un recuerdo del fuego infantil, un encanto que dominaba a los demás y una mente perdida en las místicas. En aquella casa no se hablaba de negocios, sino de ideas. Los James no tenían títulos nobiliarios, pero se creían la aristocracia del espíritu. Por su salón pasaba Emerson y Carlyle, como quien pasa por una estación de tren. Y en medio de ese estrépito de hombres importantes estaba Mary Wash James, la madre. La historia suele olvidarla porque no gritaba, pero ella era la quilla del barco. Henry la adoraba con esa devoción silenciosa que se tiene por lo que nos mantiene a salvo. Para él, ella era la paz, el sacrificio y el molde de todas las mujeres que intentaría entender después. Henry llegó al mundo 15 meses después que su hermano William. Esa distancia tan corta y tan insalvable marcó su carácter para siempre. William era el sol, rápido, carismático, nacido para el éxito. Henry era la sombra. Mientras su hermano actuaba y decidía, él se quedaba atrás, observando con una lentitud que los demás confundían con timidez. Se sentía un rezagado, alguien que vivía en la penumbra de un hermano demasiado brillante. El resto de la prole, Wilkie, Bob y la pequeña Alice, eran figuras lejanas. La verdadera batalla, el verdadero peso, era esa comparación constante con Williams. El padre tenía una idea peligrosa sobre la educación. Despreciaba las instituciones porque temía que sus hijos se volvieran rígidos, que se convirtieran en esos hombres de negocios que él tanto odiaba. Quería que fueran ciudadanos del mundo, sin patria y sin prejuicios. Eso significó una infancia de baúles siempre abiertos. Entre 1843 y 1860, la familia cruzó el océano una y otra vez. Henry no tuvo compañeros de pupitre, sino una procesión de tutores y escuelas de paso en Nueva York, Ginebra, Londres, París, Bolonia o Bonn. Sus recuerdos no son lecciones, sino imágenes inconexas. El padre quería que sus hijos estuvieran en un estado de fluidez espiritual. Lo que consiguió fue que Henry se sintiera siempre un extraño, un espía en tierra ajena. Fue así como aprendió que su lugar no estaba en la escena, sino en un rincón, mirando. En 1855,
Con 12 años, el viaje a Europa dejó de ser un capricho del padre para convertirse en el destino de Henry. En Londres y París, mientras otros niños buscaban juegos, él buscaba la densidad de la vida. Desde la ventana de los carruajes absorbía la suciedad de las calles inglesas y la arrogancia de las clases sociales. En París, el Louvre fue su verdadera casa, especialmente la Galería Apollón, donde sintió que inhalaba la gloria y el estilo de un viejo mundo viejo y pesado. Años después, esa galería regresaría a él en sueños como un lugar de conquista y de terror. Aprendió el francés tan bien que podía leer a Balzac y a Flaubert antes de tener edad para comprender la crueldad de los hombres de la que esos autores hablaban. Henry aprendió a cultivar una pasividad que era en realidad un arma. Como no tenía que ganarse el pan, se convirtió en una placa sensible. Mientras sus hermanos se movían o estudiaban ciencia, él caminaba por las calles de Ginebra, anotando gestos, cortesías falsas y el corte de un vestido. Comprendió pronto que su único poder era la memoria y la capacidad de ver lo que los demás ocultaban tras sus máscaras sociales. Regresaron a Estados Unidos, a Newport, ese refugio de la élite. Allí, Henry conoció al pintor John Lafayette, quien le abrió las puertas de la literatura francesa de verdad. Fue Lafayette quien le hizo entender que mirar no era suficiente, tenía que crear. Pero en 1860, el tiempo de los juegos y los viajes se acabó. La guerra civil empezaba a sonar en el horizonte y la vida, esa vida que su padre había querido mantener fluida y libre, empezó a exigirles cuentas. La infancia dorada terminaba. Henry James salía de ella sin raíces, sin patria, pero con los ojos bien abiertos y un archivo lleno de secretos ajenos, listos para ser escritos. La gran renuncia, 1860-1875. En 1860, el regreso a Newport, Rhode Island, no trajo la paz, sino la electricidad estática de una tragedia inminente. Estados Unidos era una nación que se preparaba para desgarrarse en la guerra civil, pero mientras los hombres de su generación afilaban el acero, Henry James se topaba con su propio destino en el aire viciado de un establo en llamas. Fue en esa primavera de 1861 cuando, al intentar sofocar el fuego, su espalda cedió bajo el peso de que él llamaría, con esa ambigüedad tan suya, su oscura herida. Poco importa que biógrafos como Leon Edel perdieran décadas husmeando entre sus sábanas, preguntándose si aquel golpe, aquella hernia discal crónica, había castrado su virilidad o destrozado sus genitales. Lo único real, lo verdaderamente tangible, es que esa herida fue el salvoconducto que le permitió comprar su libertad con el precio de la culpa. Mientras Henry se quedaba en la penumbra de su ventana, observando la carnicería nacional como un espía, sus hermanos menores pagaban el tributo de sangre. Wilkie y Bob se alistaron, y fue Wilkie quien regresó marcado para siempre, con el cuerpo roto tras el asalto al fuerte Wagner, liderando tropas afroamericanas. Inútil para la gloria de las armas, Henry buscó refugio en 1862 en la Facultad de Derecho de Harvard, cometiendo un fraude intelectual que nadie se atrevió a denunciar. No buscaba la justicia, sino el silencio de la biblioteca para ocultarse tras las páginas de Balzac, estudiando a los hombres como si fueran insectos bajo un cristal. En la pensión de Miss Upland, en Cambridge,
Se sentaba a la mesa no para compartir la sal con los otros intelectuales, sino para capturar el eco de sus diálogos y la profundidad de sus silencios, esos que más tarde levantarían los cimientos de su teatro narrativo. Pero el alma no se oculta sin que el cuerpo se resienta. Fue entonces cuando empezaron esos problemas digestivos y aquel estreñimiento severo que le acompañaría hasta el final de sus días, esa necesidad casi orgánica de retenerlo todo, de no soltar jamás el control de sus entrañas ni de sus emociones. La familia se movió de Ashburton Place en Boston hacia Cambridge y Henry empezó a soltar sus presas. Primero fue Tragedia de un error, en 1864, lanzada bajo el anonimato, y luego, en 1865, su verdadero debut, La historia de un año, en el Atlantic Monthly. Pero antes de ser maestro, Henry fue un verdugo. Con 22 años, su pluma era un bisturí que no conocía la piedad. En 1865 ejecutó públicamente a Walt Whitman y sus Tramps, acusándolo de carecer de esa paciencia que exige el arte. Tardaría años en reconocer, con la vergüenza de quien descubre un diamante que antes llamó piedra, que aquel hombre era un genio al que terminaría leyendo en voz alta entre sollozos. Sin embargo, ninguna lección fue tan amarga como la de Minnie Temple. Su prima era la viva llama, el espíritu iconoclasta que tanto él como su hermano William deseaban de lejos, con el miedo que provocaba lo que no se puede domar. Pero Minnie estaba herida con la tuberculosis. Cuando Henry James partió en 1869 hacia su primer viaje de adulto, aquel gran tour por Europa, la noticia de la muerte de la joven, que apenas contaba 24 años, le alcanzó en Inglaterra. Fue un golpe devastador, es cierto, pero también fue la liberación que Henry necesitaba. Una Minnie viva habría sido una complicación de carne y hueso. Muerta, se convertía en una posesión de su mente, un espectro perfecto que nunca envejecería y que alimentaría a sus heroínas más grandes. La Isabel Archer, de Retrato de una dama, y Millie Tiller, de Alas de la paloma. Decidió entonces que ninguna esposa real profanaría jamás ese altar mental. El celibato era el precio de su arte. Ese viaje de 1869 fue el choque de los dos mundos. En Londres conoció a William Morris y se estremeció ante la figura de su mujer, James Morris. La describió a su hermana Alice como una criatura lívida, demacrada, una figura cortada de un misal antiguo. Le fascinaba su estética, pero la suciedad de la bohemia inglesa le revolvía el estómago. Fue Italia la que le salvó. En Roma, bajo el peso de una belleza que le asfixiaba, escribió: «Al fin, por primera vez, vivo». Era la sensualidad que el puritanismo de Nueva Inglaterra le había negado sistemáticamente. Regresó a Cambridge entre 1870 y 1874, intentando jugar a ser un escritor americano, escribiendo cuentos locales, pero el tedio era un veneno lento. Cambridge le parecía delgado, insípido, carente de esa densidad social que solo el tiempo y la corrupción de la historia pueden dar. Le confesó a Charles Eliot Norton que en su patria no había palacios, ni aristocracia, ni una iglesia establecida que guardara secretos antiguos. No había nada que un novelista pudiera morder. En 1875, mientras escribía Roderick Hudson, ese aviso sobre un escultor que se deshace en Roma bajo el peso de la pasión, Henry James tomó la decisión irrevocable. A los 32 años le dijo a su familia que el aire de Nueva York no le bastaba. Se lanzó a París, donde Iván Turgeniev le abrió las puertas de los salones de Flaubert, Zola y Maupassant.
Admiraba su técnica quirúrgica, pero le asqueaba su vulgaridad moral. No toleraba que hablaran de sexo con la misma naturalidad con la que se hablaba del vino. París fue su escuela, pero nunca su casa. En 1876 cruzó el canal hacia Londres y se instaló en el número 3 de Bolton Street, cerca de Piccadilly. Respiró la niebla, sintió el peso de los siglos bajo sus pies y supo que por fin el viejo mundo era suyo. Lo había inhalado y a partir de ese instante nadie se lo podría arrebatar. La conquista de Londres, 1876-1881. Londres no se rinde fácilmente ante un forastero, pero en 1876 Henry James no era más que un americano oscuro con el número 3 de Bolton Street en Mayfair como puesto de vigilancia. No traía armas, salvo sus cartas de presentación y esa mirada que bajo los párpados pesados funcionaba con la precisión de un escalpelo. Entre 1878 y 1879, aquel hombre, que parecía no hacer nada, registró en sus cuadernos la asistencia a 107 cenas oficiales. No eran encuentros fortuitos, eran rituales de caníbales de guante blanco en casas señoriales donde la estructura de clases inglesa se mantenía rígida como un cadáver. En esas fiestas, James apenas hablaba. Se limitaba a ser el observador invisible, recolectando lo que él llamaba gérmenes. El rastro del desprecio en el gesto de una duquesa, una frase cargada de veneno captada al vuelo, o la vaciedad en los ojos de una heredera. Esos fragmentos de miseria humana eran los cimientos de su obra. Pero Londres tiene dos caras y James, caminante obsesivo, recorría kilómetros durante la noche, saltando de la opulencia de los salones a la podredumbre de los barrios pobres. Esa dualidad le enseñó pronto la verdad. La sofisticación europea no es más que una máscara de porcelana para ocultar la decadencia y el hambre de dinero. Hasta entonces, la crítica le concedía un respeto frío, pero el público le ignoraba. Todo cambió con Daisy Miller en 1878. Fue su primer éxito viral, un escándalo que atravesó el océano. La historia de aquella muchacha americana, libre, espontánea y finalmente muerta en Roma por el pecado de no entender las reglas del viejo mundo, cruel, provocó un cisma en la sociedad. Se desató la Daisy manía. En Londres y Nueva York, las mesas se dividían entre quienes la veían como una heroína de libertad y quienes la juzgaban como una vulgar advenediza que merecía su fin. A James, aquella popularidad le dejó un sabor amargo. Las madres americanas le asediaban con cartas pidiéndole consejo sobre si debían llevar a sus hijas a Europa, y él, con una ironía que rozaba el hastío, empezó a detestar aquella obra por eclipsar la densidad de sus trabajos más serios. Fue en este cenit donde James decidió que el narrador omnisciente, ese Dios que todo lo sabe, era un anacronismo vulgar. Introdujo el centro de conciencia. La historia ya no era lo que pasaba, sino cómo el personaje sentía que pasaba. El lector quedaba atrapado en el laberinto de una mente, con sus errores de percepción y sus dudas. Era el nacimiento del realismo psicológico, la disección del alma desde dentro. Si Daisy Miller fue un apunte rápido, Retrato de una dama fue el fresco definitivo de su ambición. Allí erigió el mayor monumento a su prima muerta, Minnie Temple, bajo el nombre de Isabel Archie. Isabel es la juventud que rechaza a nobles porque cree en la libertad quimérica, pero la ironía yamesiana es implacable. Hereda una fortuna
y ese dinero, que ella cree sus alas, es lo que la convierte en la presa de dos expatriados devorados por la ambición, Madame Merle y Gilbert Osmond. En Osmond, James dibujó al villano perfecto, un esteta gélido que no mata cuerpos, sino almas, coleccionando personas como si fueran jarrones de su propiedad. En el capítulo 42 de la novela es el testamento de ese arte. Isabel sentada frente a la chimenea pensando. No hay acción, no hay ruido, solo páginas de pensamiento puro donde se despliega la devoción interna de una mujer que descubre que su matrimonio es una farsa. James demostró que un pensamiento puede ser más sangriento que un duelo a espada. Su vida privada, sin embargo, se mantenía en una penumbra calculada. Se rodeó de expatriados como Iván Turgeniev, su mentor espiritual, quien le enseñó que la novela nace del personaje y no de la trama. En 1880, en Florencia, apareció Constance Fenimore Bolson, sobrina nieta de James Fenimore Cooper. Mantuvieron una relación intensa y ambigua durante años. Ella le amaba con esa desesperación silenciosa de las mujeres inteligentes, pero James, que temía la intimidad física como se teme a una enfermedad contagiosa, mantuvo siempre una distancia de seguridad. Años después, tras el suicidio de Constance en Venecia, James protagonizaría una escena sacada de sus propias pesadillas. Alquiló una góndola para arrojar los vestidos y las cartas de la muerta al fondo de la laguna, protegiendo así su privacidad con un gesto casi macabro. James observaba a los americanos de París con una mezcla de horror y fascinación. En Los Europeos, 1878, y Confidencia, 1879, analizó cómo el dinero intentaba comprar la cultura vieja y cómo Europa devoraba esa riqueza sin pestañear. Pero bajo su disfraz de hombre de mundo, James vivía con la austeridad de un monje. Desayunaba frugalmente y trabajaba de 9 a 1 con una disciplina feroz. Solo tras ese sacrificio al arte se ponía la máscara social para ir a cenar. Hacia 1881, con el éxito de Retrato de una dama, James sintió que el tema internacional se agotaba. Estaba en la cima. Era el escritor más respetado a ambos lados del Atlántico, pero el precio fue la presión familiar. Su hermano William le pedía que escribiera como una persona normal, criticando su estilo cada vez más laberíntico. Henry, con una elegancia que ocultaba el desprecio por lo mundano, no cedió un milímetro. Él no escribía para el mercado de hoy, escribía para la eternidad, y la eternidad no conoce la sencillez. El experimento político. 1882-1889. Tras el éxito de Retrato de una dama, Henry James sintió el asco que produce el verse convertido en un adorno de salón, un cronista de tazas de té para señoras ociosas. Decidió entonces, con una soberbia que solo él podía permitirse, que bajaría a la arena para demostrar que su pluma podía ser tan cruda y brutal como la de Émile Zola o Daudet. En 1886 lanzó al mundo Las Bostonianas, una disección del sufragismo tan cargada de ironía que su propio hermano William, horrorizado, le acusó de haber cometido una crueldad imperdonable contra amigos leales. Pero Henry no buscaba afectos, buscaba la verdad del carácter. Ese mismo año, en un giro que nadie esperaba, se hundió en la miseria de los bajos barrios de Londres con La princesa Casamassima. Visitó cárceles, habló con carceleros, estudió a los anarquistas como quien observa una plaga, pero el público, esa masa caprichosa, no quiso aceptar a un James que olía a celda y a conspiración.
Las novelas fueron fracasos comerciales que lo dejaron solo, alejándolo de ese mercado vulgar que nunca le perdonó la seriedad. Para entonces, su mente se había convertido en una catedral de lenguas. Hablaba y escribía el francés con una pureza que humillaba a los que habían nacido en París, y su italiano, fluido y melódico, le servía de escudo en sus estancias en el Palacio Bárbaro de Venecia. Dominaba el alemán, aunque le repugnaba su tosquedad, y el latín era la estructura que sostenía sus pensamientos. Su prosa empezó a espesarse, a volverse un laberinto de seda donde la exactitud era una religión. Si una emoción era ambigua, la frase debía serlo. Despreciaba la claridad como se desprecia lo barato. Mientras los críticos se quejaban de que masticaba más de lo que podía morder, él sonreía ante su propia capacidad para captar esos matices de la vida que el resto del mundo, en su ceguera, llamaba confusiones. Pero el orgullo es un motor peligroso. Celoso de los billetes que se acumulaban en los bolsillos de Oscar Wilde y harto de las ventas miserables de sus libros, Henry decidió humillarse ante el teatro. Llamaba a sus obras monstruos dorados. Quería esa riqueza que no depende de la herencia, sino del aplauso. Todo se quedó el 5 de enero de 1895. El estreno de Will Donville fue el calvario de James. En el St. James Teatro, ante un público que esperaba algo que él no podía dar, la elegancia de sus diálogos chocó contra la incomprensión de las galerías. Cuando el actor principal cometió la torpeza de sacarlo a saludar, Henry recibió una tormenta de abucheos, silbidos que le azotaron la cara como latigazos. Aquel hombre de dignidad extrema salió del teatro temblando y caminó durante horas por las calles de Londres, masticando el sabor amargo de su derrota, mientras a unos pasos Wilde triunfaba con un marido ideal. La facilidad de Wilde le producía náuseas. Que lo vulgar venciera lo exquisito fue una humillación que le dejó una cicatriz eterna. Huyó entonces de Londres, buscando refugio en la solidez del ladrillo rojo de Lambeth House, el rey. Allí, en su fortaleza de Sussex, James transformó el fracaso del escenario en una técnica de guerra para sus novelas. En 1898, con los nervios en carne viva, concibió otra vuelta de tuerca. En aquellos niños, Mills y Flora, y en esa institutriz asfixiada por la sospecha, James vertió el miedo a la corrupción y el eco de su propia infancia vigilada. La genialidad fue sembrar la duda. ¿Eran reales los fantasmas de Peter King y Miss Jessel o solo la histeria de una mujer sola? Fue su victoria definitiva sobre la realidad objetiva. En Lambeth House, su vida se volvió un rito de silencio compartido solo con un perro, Max, y un servicio que lo observaba con un terror reverencial. Pero las sombras no lo abandonaban. En 1894, mientras él aún soñaba con la gloria del teatro, Constance Fenimore Bolson se había lanzado al vacío desde un balcón veneciano. Henry, incapaz de soportar el escándalo de una pasión tan desbordada, se negó a ir al entierro, pero dedicó meses a destruir cada rastro de sus cartas, un acto de cobardía y protección que acabó convirtiéndose en el cuento El altar de los muertos. En su vejez prematura, se rodeó de jóvenes artistas, sus hijos espirituales, como Henrik Andersen, a quien escribía cartas de un erotismo contenido que nunca llegaría a tocar la piel. Prefería el filtreo intelectual, esa distancia que evita el roce sucio de la realidad. Al final, la artritis le robó el movimiento de la mano y se entregó a la dictadura de la taquigrafía. No podía pensar si no escuchaba el clic rítmico de la Remington. Aquel sonido era el metrónomo de su genio. Si la máquina se detenía, el hilo se rompía. Así, su estilo se volvió una conversación infinita, circular, una marea de palabras dictadas
que ya no buscaban la aprobación de los hombres, sino la perfección de la eternidad. Querida pájara de fuego, Edith Wharton. La entrada de Edith Wharton en la vida de Henry James no fue el suave roce de una pluma, sino el estallido de un incendio que amenazaba con consumir los últimos restos de paz del maestro. Ella era 19 años menor, una mujer poseída por una energía volcánica que Henry, ya envejecido y entregado a la pausa de sus propios pensamientos, contemplaba con una mezcla de adoración y pavor. La llamaba el ángel de la devastación, y no era para menos. Se habían cruzado por primera vez en París hacia el 1880, cuando una Edith, joven y todavía ignorante de su propio genio, intentó deslumbrarlo en una cena luciendo un vestido de noche cuya espectacularidad James ni siquiera se dignó a notar. Él estaba demasiado ocupado escuchando los ecos de su propio mundo interior para reparar en una muchacha que solo vestía de seda. Sin embargo, el tiempo que todo lo pone en su lugar, con una ironía implacable, hizo que Henry leyera años después los relatos de aquella mujer y reconociera en ellos la sangre de su propia estirpe. La nombró su heredera legítima, pero le dio una orden que resonaría como un mandato bíblico: «Haz Nueva York». Le pidió que abandonara el suelo europeo y mordiera su propia tierra, y ella, obediente, levantó los cimientos de la Casa de la Alegría. A partir de 1903, la intimidad entre ambos floreció como una extraña planta de invernadero. El contraste era casi cómico. Criatura de la modernidad que recorría la campiña inglesa en su automóvil, Panhard, un monstruo mecánico que fascinaba y aterraba a James a partes iguales. Wharton solía asaltar Lamb House como un ejército invasor, arrastrando a Henry a excursiones motorizadas que lo dejaban exhausto. James se quejaba ante sus amigos del agotamiento que le producían esas visitas, de esa vitalidad que parecía devorarlo todo. Pero cuando el coche desaparecía en el horizonte, el maestro caía en una melancolía profunda. Necesitaba ese fuego ajeno para sentirse vivo, para tocar un mundo que él solo se atrevía a mirar tras los visillos de su estudio. La generosidad de Edith era tan vasta como su fortuna y tan sutil como la prosa de Henry. Cuando él se hundió en la depresión y las estrecheces tras el fracaso comercial de su edición de Nueva York, ella urdió un complot de una nobleza casi dolorosa. Convenció a su editor, Charles Scribner, para que robara $8.000 de sus propios derechos de autor y se los entregara a James disfrazados de un adelanto para una novela futura. Henry, herido en su orgullo de hidalgo pobre, sospechó que aquel dinero era demasiado hermoso para ser real, pero prefirió no preguntar para no romper el hechizo de su propia salvación. No se detuvo ahí. Ella movió cielo y tierra, organizando campañas entre los intelectuales para que le concedieran el premio Nobel. Aunque el galardón nunca llegó, Edith fue su defensora más feroz, una loba protegiendo a su cachorro contra los críticos que lo atacaban de ilegible. El automóvil se convirtió en la metáfora de su libertad y de sus diferencias. En 1907 cruzaron Francia juntos. Mientras ella escribía en el asiento del coche, devorando el paisaje con la prisa de quien vive, Henry sufría ante la falta de decoro del mundo moderno. Se cuenta que una noche, perdidos cerca de Windsor, James bajó para preguntar el camino a un lugareño. Fiel a su naturaleza, comenzó una disertación laberíntica, pidiendo al hombre que le indicara, dentro de las limitaciones de su conocimiento local, si la bifurcación a la izquierda era la senda correcta. Wharton, perdiendo los nervios ante aquel despliegue de sintaxis innecesaria, gritó desde el coche: «Oiga, ¿es este el camino a Windsor?». James, herido en su orgullo de estilista, le recriminó con amargura
que acababa de privar a aquel hombre de una experiencia literaria única. Pero la verdadera unión se selló en el terreno de la pasión ajena, cuando Edith se lanzó al turbulento y sucio romance con Morton Fullerton, un periodista del Times, tan seductor como bisexual y turbio. James fue su único confidente. Él, que siempre había sido un espectador de la vida, vivió el deseo de Edith como si fuera la trama de una de sus novelas. Sus consejos eran de una franqueza que asustaría a un puritano. Vive todo lo que puedas. Es un error no hacerlo. James guardó los secretos más oscuros de la escritora, incluido el chantaje que sufrió Fullerton por parte de un antiguo amante, actuando como un confesor que no juzga, sino que observa con piedad el naufragio de los corazones. Compartían un cosmopolitismo que los volvía extranjeros en su propia lengua. A menudo hablaban en francés para discutir asuntos que consideraban demasiado delicados para los oídos vulgares de Inglaterra o América. Se unían en el desprecio por el dinero nuevo y en la fascinación por la decadencia europea. Edith fue la única que comprendió la arquitectura de la última etapa de James, defendiéndola incluso contra los ataques de su hermano Williams. El final llegó con el estruendo de la Gran Guerra en 1914. Ambos se entregaron al esfuerzo bélico con la desesperación de quien ve arder su hogar. Wharton se hundió en el barro de Francia con los refugiados y James, desde su refugio inglés, visitaba hospitales y le enviaba su apoyo moral. La muerte del maestro en 1916 dejó a Edith en un mundo que le pareció de pronto más frío y oscuro. En su autobiografía, le dedicó un capítulo que era un acto de amor, describiéndolo no como el pedante que la prensa ridiculizaba, sino como un hombre de una calidez y vulnerabilidad extraordinarias. Hasta el último día, él la llamó con apodos ridículos, como princesa del paraquín de oro o pájara de fuego, mientras ella le enviaba cestas de frutas y flores, intentando poner un poco de color y vida en la austera y gris existencia de aquel hombre que lo había visto todo, pero que solo a través de ella se atrevió a sentir el calor del sol. La fase mayor, 1900-1910. En Lamb House, Henry James convirtió el silencio en una industria. El hombre que una vez manejó la pluma con ligereza era ahora un prisionero de su propia anatomía. El calambre del escritor le había arrebatado el trazo, pero no el aliento. En su habitación verde, el estudio de verano que olía a hierba recién cortada y a aislamiento, James perfeccionó el arte de la dictadura literaria. Caminaba de un lado a otro, como una fiera enjaulada en su propia sintaxis, mientras dictaba a Theodora von Sackett. No eran solo palabras lo que caía sobre el papel, era una coreografía de la puntuación. Coma, querida Theodora, coma, murmuraba, deteniéndose ante el abismo de un adjetivo hasta encontrar el exacto. El rítmico clic de la Remington era el corazón de su genio. Si la máquina callaba, la metáfora moría. Se volvió tan intolerante a lo externo que llegó a despedir a un jardinero simplemente porque el chirrido de una tijera de podar había cortado el hilo de su pensamiento sobre las miserias del matrimonio. Ya no le interesaba contar qué hacían los hombres, sino diseccionar el proceso mismo de cómo se atrevían a pensar. En ese laboratorio de sombras, en apenas 5 años, parió su trilogía sagrada. Primero fue Las alas de la paloma, donde el espectro de Minnie Temple regresó bajo el nombre de Millie Tille, esa heredera condenada que se devoraba viva por la sofisticación y la podredumbre de Europa. Luego vino Los embajadores, la obra que él consideraba su joya perfecta, la historia de Lambert Strider,
quien viaja a París para rescatar a un joven de la perdición y termina siendo él quien se rinde ante la belleza de la vida. Allí grabó su sentencia definitiva: vive todo lo que puedas, es un error no hacerlo. Y finalmente, La copa dorada, una disección cruel del adulterio y el poder del dinero, donde una antigüedad, con una grieta invisible, se convierte en la metáfora de todas las relaciones humanas. Nada es puro, nada está entero, todo tiene una fractura escondida. Pero el pasado siempre reclama su deuda. Tras 20 años de ausencia, Henry decidió enfrentarse a la patria que había abandonado. El viaje de 10 meses por Estados Unidos fue un choque brutal contra la modernidad. El Nueva York que encontró no era el de su infancia, sino una selva de rascacielos que él comparó con gigantescos alfileres de plata clavados en el cielo. Cuando buscó su casa natal en Washington Place, descubrió con horror que había sido demolida para levantar un edificio comercial. Aquello fue más que un derrumbe de ladrillos, fue la certeza de que su país era una bestia que devoraba su propio pasado sin masticar. Incluso su visita a la Casa Blanca fue un desastre de temperamentos. Theodore Roosevelt, ese hombre de acción ruidosa y testosterona, lo miró con el desprecio que se le reserva a un afeminado expatriado, mientras James encontraba en el presidente la simplicidad aterradora de un niño con poder. De aquel amargor nació La escena americana, un libro que es una autopsia lúcida de una nación que ha perdido el alma en el ruido. De regreso en Inglaterra, se hundió en una tarea obsesiva: la edición de Nueva York. Quería fijar su legado en 24 volúmenes, pero no se limitó a corregir. Con la manía de un anciano que quiere imponer su voz presente sobre su juventud, reescribió libros enteros, asfixiando a veces la frescura de sus primeras obras bajo la densidad de su estilo tardío. Acompañó cada tomo con un prefacio, construyendo así el manual de anatomía literaria más importante de su siglo, donde el punto de vista era la única ley sagrada. Pero el público le dio la espalda. La edición fue un fracaso de ventas. El mundo quería ligereza y James le ofrecía catedrales de pensamiento. El golpe lo sumió en una depresión clínica que le robó el sueño en 1910. En medio de esa soledad de mármol, James buscó el calor de los jóvenes. Su correspondencia con Henrik Andersen, un escultor noruego-americano, rebosaba de una ternura física que nunca antes se había permitido en papel. «Pongo mis brazos alrededor de ti», escribía con un hambre que quemaba. Pero fiel a su destino de observador, la realidad le decepcionó. Cuando veía a Andersen en persona, descubría que el joven carecía de la profundidad necesaria para sostener su imaginación. Henry estaba enamorado de una idea, de una estatua, nunca del hombre de carne y hueso. El año 1910 le arrebató también su brújula. William James, el hermano mayor, el eterno rival y referente, murió en New Hampshire, con Henry a su lado. Fue el fin de una era y de una casta. Henry regresó a Inglaterra sintiéndose el último superviviente de un naufragio intelectual, sabiendo que ya nunca volvería a pisar suelo americano. Sus últimos años en Lamb House fueron los de un anfitrión meticuloso y temido. Supervisaba el cordero asado, los vinos franceses, con una precisión de un general, solo para quejarse después de una pesadez de espíritu que era más moral que digestiva. El ritual del té en el jardín se convirtió en una tortura exquisita para sus invitados. Los interrogaba con tal minuciosidad que muchos salían de allí sintiéndose desollados, con sus secretos expuestos al sol de Rie. Al final, solo encontraba consuelo en sus perros. Decía que el silencio de un animal era la única conversación que no le agotaba el alma.
El ocaso del maestro, 1911-1916. Tras la desaparición de William y el silencio gélido que recibió a su edición de Nueva York, Henry se hundió en lo que él mismo llamó el abismo negro. Pero la salvación para un hombre de su estirpe solo podía venir de la memoria, ese territorio que él sabía modelar a su antojo. En Un niño pequeño y otros y Notas de un hijo a un hermano, James no se limitó a recordar, se dedicó a reconstruir. Con una audacia que enfureció a su cuñada, llegó a reescribir las cartas de su hermano muerto para que William sonara más como William de lo que la propia realidad había permitido. Para Henry, el dato fáctico era una vulgaridad. La única verdad sagrada era la de la impresión artística. En 1913, con motivo de sus 70 cumpleaños, sus amigos, encabezados por la incansable Edith Wharton, encargaron su retrato a John Singer Sargent. Durante las sesiones, James hablaba sin tregua, temeroso de que su rostro se apagara en el lienzo. Poco después, una sufragista entró en la National Portrait Gallery y rajó el cuadro con un hacha. Henry, lejos de escandalizarse, sintió el placer sutil del protagonista. Le halagaba a que su imagen fuera el centro de una pasión política tan violenta. Pero la verdadera violencia estaba por llegar. En 1914, el estallido de la Gran Guerra le destrozó el alma. Para quien había creído en un mundo de refinamiento y diplomacia, descubrir que habitaba un mundo de mentiras fue un golpe mortal. Sin embargo, aquel anciano de corazón fatigado y anginas de pecho no se retiró a morir. Se convirtió en un activista inesperado, visitando hospitales, llevando cigarrillos y consuelo, en su francés impecable, a los soldados que lo llamaban Tío Henry. Recaudó fondos para ambulancias, moviendo sus hilos en una América que se mantenía vergonzosamente neutral. Esa neutralidad fue la gota que colmó el vaso de su paciencia. Resentido con una patria que parecía abandonar la civilización, Henry cometió en 1915 su último acto de lealtad. Renunció a la ciudadanía estadounidense para hacerse súbdito británico. Con el primer ministro Asquith como padrino, James selló lo que llamó una formalidad espiritual. Quería pertenecer, aunque fuera solo legalmente, al bando de los jóvenes que caían en el barro. En Estados Unidos lo llamaron traidor. Él solo buscaba coherencia para su agonía. El descenso final en diciembre de 1915 fue una extrañeza casi literaria. Tras una serie de ataques apopléjicos en su apartamento de Chelsea, Henry entró en un delirio donde las máscaras se fundieron. En su semi-inconsciencia seguía dictando a Theodora Bossuet, pero ya no era el novelista. Creía ser Napoleón Bonaparte. Dictó órdenes imperiales sobre la organización de las Tullerías y planes de reforma para París. El emperador de la novela terminaba sus días creyéndose el dueño de Europa, en una última y grandiosa confusión de la imaginación. En su lecho de muerte, el rey Jorge V le concedió la Orden del Mérito. Henry, con un último rastro de lucidez y orgullo, murmuró que aquello era algo que ya no podrían arrebatarle. Murió el 28 de febrero de 1916. Debido a la guerra, sus cenizas tuvieron que ser contrabandeadas bajo el abrigo de su cuñada Alice de regreso a Massachusetts para descansar finalmente junto a William en el cementerio de Cambridge. Henry James se fue sin dejar hijos, ni escándalos, ni más huella que una obra que es un laberinto de inteligencia. Fue el puente entre el siglo XIX de Dickens y el siglo XX de Joyce y Virginia Woolf. Fue el hombre que nos enseñó que la verdadera trama no reside en el movimiento, sino en la comprensión, que lo más importante en una historia no es lo que los personajes hacen, sino lo que finalmente comprenden. Trabajamos en la oscuridad, escribió una vez,
resumiendo su propia condena y su gloria. Nos dejó sin duda su pasión y ese resto que él, mejor que nadie, supo llamar la locura del arte. La evolución del maestro. Incluso el arquitecto de las catedrales de niebla tuvo que aprender, en sus inicios, a levantar paredes de ladrillo y suelo firme. Antes de que James se perdiera en el laberinto de sus propias frases, existió un escritor de una linealidad casi clásica, aunque ya entonces su mano temblaba con una crueldad psicológica que el tiempo no haría sino afilar. En 1880, James entregó al mundo Washington Square, una pieza de una economía narrativa que hoy nos parece maestra, pero que él mismo llegó a despreciar por considerarla demasiado sencilla. Inspirado en una confidencia de una actriz, James diseccionó la relación entre Catherine Sloper y su padre, el Dr. Sloper, un hombre de una brillantez gélida que observaba a su hija con el desprecio que un científico reserva a un espécimen defectuoso. Es una novela sobre la humillación silenciosa y el poder absoluto del patriarca. Resulta revelador que James, en un acto de rechazo hacia su propio éxito temprano, decidiera excluirla de su edición de Nueva York, como si quisiera borrar el rastro de cuando aún era capaz de hablar con claridad. Pero el germen del poder ya estaba en Guardia y tutela, de 1871, su primera novela, una obra que hoy nos resulta incómoda, casi malsana. Un hombre adopta a una niña con el propósito secreto de moldearla para que sea su futura esposa. Era el joven James explorando los límites de la posesión. Poco después, en 1875, con Roderick Hudson, fijaría para siempre su tema internacional, el choque inevitable entre el genio americano, indisciplinado y virgen, y la tradición europea, esa vieja dama que todo lo devora para alimentarse. Hubo un tiempo de cacería menor donde James perfeccionó la novelle como quien afila un puñal. En 1888 aparecieron Los papeles de Aspern, una obra donde Venecia no es solo un decorado, sino un cómplice húmedo y sombrío. Basándose en las sombras de Byron y Shelley, James creó la metáfora definitiva del biógrafo, ese intruso rapaz que viola la privacidad de los muertos para arrebatarles unas cartas. Sin embargo, su verdadera proeza técnica llegó en 1897 con Lo que Maïsine sabía. Aquí James obligó a la literatura a mirar a través de los ojos de una niña atrapada en el divorcio tóxico de sus padres. Lo fascinante no es la anécdota, sino el vacío. Macy interpreta un mundo de adultos corruptos sin entenderlo, y es el lector quien debe completar con horror los huecos de esa inocencia manchada. Ese mismo año, en El expolio de Peyton, James llevó su obsesión por la propiedad a un extremo casi fetichista. En esta novela, los protagonistas no son seres humanos, sino los muebles, las porcelanas, los objetos hermosos que terminan destruyendo los lazos de sangre. Para James, la estética nunca fue un adorno, sino un arma de guerra familiar. Hacia el final, James se volvió un místico de lo invisible. En 1901 publicó La Fontana Sagrada, su obra más críptica, un estudio sobre el vampirismo intelectual en las casas de campo donde unos seres se alimentan de la vitalidad de otros. Fue el preludio de sus 3 grandes catedrales finales. Pero incluso en su vejez, James conservaba una curiosidad casi infantil por el experimento. En 1908 participó en La familia al completo, un cadáver exquisito junto a otros 11 escritores. Fiel a su naturaleza indomable, James
escribió el capítulo más tenso y psicológicamente asfixiante, arruinando sin piedad el tono ligero de sus colaboradores. Él no sabía jugar, solo sabía profundizar hasta encontrar el hueso. Su última preocupación por la cultura frente a la rapacidad del dinero quedó plasmada en La protesta, en 1911, un guión teatral encubierto sobre la venta de tesoros británicos a millonarios americanos. La muerte, esa distinguida extranjera, sorprendió a James con dos obras que no pudo pulir: La Torre de Marfil y El sentido del pasado. Resulta conmovedor que el gran realista terminara su carrera coqueteando con lo fantástico. En El sentido del pasado, el protagonista intercambia su lugar con un ancestro del siglo XVIII. Era James al borde del abismo, buscando literalmente una grieta en el tiempo para regresar al pasado que tanto amaba. Henry James fue el puente necesario, el hombre que unió el siglo de Dickens con el de Joyce y Virginia Woolf. Nos enseñó que en la vida, como en la ficción, lo que los personajes hacen es apenas un ruido de fondo. Lo único que perdura, lo único que tiene el peso de la verdad, es lo que finalmente logran comprender. Su vida fue su obra, y su obra fue ese atlas de la conciencia donde trabajamos en la oscuridad, guiados solo por la pasión de nuestra propia duda. Epílogo, por Edith Wharton. Al genio. Babylon Colombi, una tarde tardía de noviembre, 1920. Mi queridísimo, mi inmensamente añorado maestro, le escribo desde la quietud de mi jardín en Francia, una quietud que usted, con su aversión al ruido estruendoso de la modernidad, sin duda aprobaría, aunque probablemente encontraría el aire demasiado húmedo y reclamaría unas mantas adicionales para sus rodillas. Han pasado 4 años desde que nos dejó, y sin embargo, la vacante que su figura ocupaba en el escenario de mi vida sigue siendo tan vasta, tan imposible de amueblar con nuevas amistades, que a menudo me sorprendo girando la cabeza, esperando verle dudar en el umbral, buscando la palabra precisa, esa palabra esférica y perfecta, antes de atreverse a entrar en la habitación. Hoy la niebla se levanta sobre los setos recortados con una geometría que le habría placido, y me veo impelida a trazar, con la torpeza de quien ya no tiene su guía, una suerte de mapa de lo que fuimos y sobre todo de la inmensa catedral que usted erigió sobre el suelo inestable de las letras inglesas. Dicen que la memoria es un editor caprichoso, pero la mía retiene nuestras fugas motorizadas con una nitidez fotográfica. ¿Recuerda nuestro viaje a Nohant, al santuario de Jan Sant? Usted, Henry, siempre fue un hombre de interiores, de la mente replegada sobre sí misma, tejiendo complejidades en la seguridad de Lamb House. Pero yo, su ángel de la devastación, como tan deliciosamente me bautizó, con esa mezcla de horror y fascinación, ante mi energía inagotable, lo arrastré al mundo físico. Le obligué a respirar el aire, a sentir la velocidad. Recuerdo nuestro fiel Panhard devorando los kilómetros de las carreteras francesas. Usted se sentaba a mi lado, envuelto en abrigos, debatiéndose entre el deleite infantil del movimiento y la ansiedad perpetua por la ruta. Ah, sus intentos de pedir direcciones a los campesinos. Esos momentos deberían haber quedado registrados en los anales de la comedia. Recuerdo cómo abordaba a un viejo paisano con una oración tan laberíntica, tan llena de cláusulas subordinadas, de matices cortesanos y de vacilaciones adverbiales sobre la ubicación de la carretera de Poitiers, que el pobre hombre se quedaba petrificado, incapaz de comprender que solo queríamos saber si debíamos girar a la izquierda o a la derecha. Y yo tenía que intervenir, con mi francés práctico y directo, cortando sus filigramas verbales para obtener el dato. Usted suspiraba, mitad ofendido, mitad aliviado, y volvíamos a la carretera.
Esos momentos, Henry, donde su intelecto colosal chocaba contra la trivialidad de lo cotidiano, eran donde más le quería. Pero no le escribo solo para recordar nuestras excursiones o los días dorados donde usted leía a Walt Whitman en la terraza con una voz que hacía temblar las hojas de los abedules. Qué magnífica resonancia tenía su lectura, qué profunda comprensión del ritmo del verso, tan distinta a la prosa arácnida de sus últimos años. Le escribo para reconocer lo que el mundo, en su prisa vulgar, a veces olvida. Usted transformó la novela. Antes de usted, la ficción en lengua inglesa era a menudo un asunto de acontecimientos externos, de acciones ruidosas y moralidades claras. Usted, sin embargo, tomó la acción y la trasladó al interior. Nos enseñó que el drama más violento no ocurre en un campo de batalla, sino en el instante en que una conciencia se percata de una traición, o en el silencio que sigue a una pregunta no formulada en un salón de Londres. Usted nos dio la conciencia central, el punto de vista limitado que hacía a la realidad más real, porque la vida no se nos entrega omnisciente. La vida la percibimos a través de la cerradura de nuestra propia subjetividad. Admito, y sé que usted me perdonó esta herejía en vida con una sonrisa indulgente que no siempre pude seguirle en su fase mayor. Hubo momentos en los que sentí que la telaraña era tan fina que la mosca, la trama de la misma vida, se escapaba. A veces su negativa a nombrar el objeto, su insistencia en rodear la verdad, con 1000 cualificaciones, me exasperaba. Yo soy, después de todo, una criatura de la tierra y la estructura clásica. Necesito paredes sólidas, no cortinas de bruma. Pero incluso en mi exasperación reconocía que estaba ante un genio que estaba inventando un nuevo lenguaje para la sensibilidad humana. Usted dignificó el arte de la ficción, lo elevó de un entretenimiento burgués a una disciplina sagrada, tan exigente y elevada como la pintura o la música. Nuestra amistad fue un milagro de improbabilidad. Usted, el soltero inveterado, el observador cauteloso que temía que la vida le manchara los guantes, y yo, la mujer divorciada, la organizadora frenética, la que se lanzaba a la vida con un apetito voraz. Y sin embargo, nos entendíamos en un nivel que trascendía el género o la circunstancia. Usted fue el único que comprendió la naturaleza de mi prisión dorada en Nueva York, antes de que yo lograra escapar de ella. Usted fue quien leyó mis primeros manuscritos, no con la condescendencia que los hombres reservaban a las damas que escriben, sino con el rigor de un colega. Su consejo sobre The Reef, ese libro mío que es, admitámoslo, un pastiche de su estilo, un homenaje quizás fallido, fue severo pero amoroso. Hay un secreto, mi querido amigo, que debo confesarle ahora, que ya no puedo regañarme por mi intromisión, aunque sospecho que su aguda percepción quizás lo intuyó. Recuerda en su 70º cumpleaños aquel adelanto sorprendente de $8.000 que recibió de sus editores por una novela aún no escrita. No fue el mercado editorial el que de repente se volvió generoso, fui yo, junto con sus amigos más leales, quienes organizamos esa suma. No podíamos soportar la idea de que el maestro más grande de nuestra era viviera con la angustia de la precariedad financiera mientras autores menores se bañaban en oro. Lo hicimos porque su dignidad era nuestro patrimonio. También moví cielo y tierra escribiendo cartas febriles al Comité de Estocolmo para el Premio Nobel, argumentando que ignorarle a usted era ignorar la literatura misma. Que prefirieran a otros será, para la eternidad, la vergüenza de esa institución, no la suya. Su corona no necesitaba el oro sueco, estaba forjada de la inmortalidad. Y luego vino la guerra, la gran guerra que rompió el mundo que usted y yo conocíamos, ese mundo de modales y certezas. Me conmovió hasta las lágrimas, Henry, su decisión final. Usted,
el americano por excelencia, aunque un americano que, como yo, solo podía respirar plenamente en Europa, decidió convertirse en súbdito británico en 1915. Fue su último gran gesto simbólico, su manera de decir: estoy con la civilización contra la barbarie. Mientras yo organizaba talleres de costura y albergues para refugiados en París, usted libraba la batalla moral desde Rey. Su angustia por la destrucción de las catedrales, por la carnicería de la juventud, aceleró su final, estoy segura. Su corazón era demasiado vasto para soportar la visión de Europa desangrándose. Hay una anécdota final, una que atesoro con una mezcla de tristeza y asombro reverencial y que pocos conocen. Cuando el final se acercaba, después de su derrame, cuando su mente prodigiosa comenzó a vagar por los corredores del delirio, usted no se convirtió en un niño ni en un anciano balbuceante. Su secretaria, Teodora, me contó que en sus últimos dictados usted creía ser Napoleón Bonaparte. Firmaba cartas imperiales sobre la decoración del Louvre y el destino de las familias de Francia, incluso en la disolución de la conciencia. Su mente buscaba la grandeza, buscaba el orden, buscaba el mando supremo. No había nada pequeño en usted, Henry, ni siquiera en la muerte. Ahora estoy aquí, continuando la tarea. Escribo, publico, viajo. Gano el dinero que usted merecía y recibo los honores que a usted se le negaron, como ese premio Pulitzer que me dieron el año pasado por La Edad de la Inocencia, un libro que irónicamente es un tributo a ese Nueva York que ambos odiamos y amamos, ese mundo de rituales tribales que usted diseccionó primero. Le echo de menos. Echo de menos su risa, esa risa profunda, sísmica, que tornaba tanto en subir a la superficie, pero que cuando llegaba era contagiosa. Echo de menos su calidez, donde podíamos dejar de ser autores y ser simplemente amigos cotilleando junto al fuego. Echo de menos la seguridad de saber que en algún lugar de su ser había una mente trabajando con una precisión moral absoluta, manteniendo el estándar por el cual todos los demás debíamos medirnos. Descanse. Sus libros están a salvo en los estantes de la historia, encuadernados en la admiración de quienes saben leer de verdad. Y yo sigo aquí, conduciendo mi motor hacia el horizonte, llevando su memoria como copiloto invisible en cada curva del camino. Suya, siempre y con devoción inquebrantable, Edith.